Néstor, ya estamos viejos. Esperamos que no nos sometan a los viejos shows de liberación de secuestrados para intentar terminar agradeciéndole a ese grupo algo que tiene que hacer por obligación, porque los criminales son ellos, los secuestradores del papá de Luis Díaz son ellos. Espero que no tengamos que ver la escena de don Luis Manuel Díaz sentado en uno de los salones del Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro, Néstor, mostrándolo como el gran facilitador de los diálogos de paz en Colombia. Lo que no entendería es que el ELN, que no sé por qué secuestra al papá del mejor futbolista colombiano del momento, que tiene repercusión internacional, ahora quiere por miserables y por torpes, Néstor. No sé si tenga. Es la organización más miserable y torpe de este país. Político. Mire, es que, y lo más preocupante, Néstor, porque yo conozco de buenas fuentes al interior del proceso que han tenido avances como nunca antes. Entonces, ¿por qué cometer semejante estupidez? Y además semejante abuso contra una familia, contra un país, y deja una preocupación enorme, y es que ¿de qué sirve pactar la paz con los señores que están en la mesa si los demás no hacen caso? Acá nos dicen es que ellos tienen autonomía táctica, descentralización. Entonces, si con las FARC, que teníamos una negociación centralizada, que tenían disciplina estalinista, mando único, y lo que se pactaba en la mesa se cumplía a rajatabla en los frentes, en los temas de desarme y demás, y aún así hubo disidencias de las FARC, ¿qué podemos esperar de un proceso con el ELN, Néstor? Esa es la pregunta. Si esta es la entrada a un proceso de paz, no quiero imaginarme el avance o la salida del proceso de paz. Sí, estos procesos pues siempre están llenos de dificultades y siempre con el ELN, como ya lo han señalado ustedes y lo señalaba Felipe Torres, ha ocurrido algo que pone en riesgo o rompe el proceso, o lo rompe, porque realmente hasta ahora todo han sido rupturas. Yo recuerdo la que me tocó vivir a mí como vocero del gobierno en el año 1991. Eso fue en México, cuando ¿no? En Caracas todavía. El proceso se terminó de romper después unos meses en México, pero todavía estábamos en Caracas hablando con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Le estoy hablando de hace 32 años, Néstor. Y los que estábamos en la negociación sentíamos que había avances en el proceso, que estábamos poniéndonos de acuerdo en unos temas, en unas metodologías, en fin, incluso que el ELN había aceptado hablar al menos de dos cosas de las que nunca, ni antes ni después, ha aceptado hablar, que era: primero, que la conversación tenía por objeto acabar con la guerrilla, ponerle fin al conflicto, y segundo, la posibilidad de que durante la negociación se localizaran en unas partes, se ubicara la guerrilla en unos sitios para saber cuántos eran y dónde estaban. De esas dos cosas estábamos hablando, y el ELN le metió un bombazo a una caravana en la que iba Aurelio Iragorri Ormaza, que era para entonces presidente del Senado, y que estaba haciendo una campaña para elegirse senador después de que la constituyente había revocado el proceso. Y llegó ese dilema, y el gobierno de entonces, el del presidente César Gaviria, no podía hacer otra cosa, yo creo. Los que estábamos en Caracas creíamos que el proceso se podía rescatar, pero en realidad era imposible desde el punto de vista de opinión pública mantener el proceso. El proceso se rompió, y hasta entonces no se ha podido, y hasta hoy no se ha podido recuperar. ¿Y quién es el que hace los atentados y los secuestros y el atentado a Iragorri y el secuestro del papá de Lucho Díaz? El mismo ELN, que es el que se dedica a esto. Este es el juego de siempre del ELN. Arranquemos un proceso de paz y después saboteamos el proceso de paz. Desafortunadamente así ha sido la historia. Señor. Néstor, aquí se dijo hace 2 o 3 días, si el ELN tiene al papá de Luis Díaz, le mete una bomba atómica al proceso. Bueno, estamos buscando que pronto lo devuelvan, pero lo devuelven y seguimos tranquilos, sí, no pasa nada. No hay causa noble o vil que justifique el secuestro. No. Si eso no queda claro en la mesa de negociaciones, yo creo que ese proceso se abortó. Así de sencillo. Es que en teoría... Sí, o dejan el secuestro de por vida, o se paran de la mesa. En teoría, eso no puede seguir así. Sí, no lo habían pactado de por vida. Pero no termina pero es que no se le la razón a los que quieren que se acabe el proceso. No, te lo digo, pero es que para esto no puede hacerlo de otra manera. Pero padre, Aurelio, ¿qué tal si haciendo eso lo que terminamos es dándole la razón a los que no quieren hacer la paz? Le pregunto. No, pero es que los que no quieren son ellos. Son los del ELN, claro. Claro.
Pues claro. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. Todos, Néstor. Pero padre, de una vez es mejor sincerar esto. Si no quieren el proceso de paz, pues sí, se acaba. Hace 67 años, los Castro secuestraron a Juan Manuel Fangio en Cuba y empezaron la práctica execrable del secuestro. Y después de 67 años, el ELN sigue en lo mismo. Y Pablo Beltrán nos dijo que tenían que secuestrar para sostenerse mientras el proceso de paz. Eso no puede seguir así, Néstor, definitivamente. Yo soy práctico en eso. Si el secuestro no queda proscrito, escrito en el proceso de paz, de que no siguen secuestrando, yo creo que ese proceso de paz pierde toda credibilidad. Ahora, no creo que vaya a pasar, Aurelio, porque ya escuchó usted de voz del senador Cepeda, el presidente Petro, cuando habló con Lucho Díaz, ya sabía que el ELN era el secuestrador. Néstor, pero es que Carlos Velandia da en el punto con dos conceptos. Primero, la desconexión total, que lo único que hace es que la sociedad se sienta agredida, porque no hay nadie que encarne más la identidad nacional, el cariño por luchar, por salir adelante, que Luis Díaz. O sea, todo el mundo en Colombia venera a Luis Díaz como para meterse con él. Y lo segundo es que esto está lleno de enemigos internos. Los procesos en el ELN están llenos de enemigos internos que son los que se encargan de sabotear los procesos. Ahora, pero el presidente Petro, Néstor, da en el punto hace 5 meses. Hay una declaración del presidente Petro hablando de quienes están sentados en la mesa. Dice que hay unos guerrilleros que vienen de la fase de atrás y menciona a Gavino, que fue joven y que estuvo muy chiquito en la guerrilla, y dice, bueno, sí, los sentamos en la mesa, se sientan, hablan, pero ¿realmente mandan? Es un presidente Petro describiendo a la guerrilla que está sentada y a la guerrilla que está en el monte, dando a entender que aquí estamos frente a unos guerrilleros que lo que están buscando es una jubilación. Néstor, todo lo dicho es cierto, es indiscutible. Cualquiera que diga lo contrario, pues se equivoca. La pregunta es si la voluntad de paz de este lado se agota con este secuestro o no. Eso es lo que quieren algunos. Yo creo que no, porque como sabemos, en unos años tocará volver a sentarse. Entonces, estos procesos son impopulares, estos procesos son así, absurdos, por eso hay gobiernos que no se meten en ellos. La pregunta es, una vez metido en ellos, después de la elección de haber roto hace 4 años y que creció el ELN, ¿debemos retirarnos del proceso? Yo creo que no, porque es darle la razón a los enemigos del proceso. Se lo pregunto de otra manera, ¿entonces al ELN hay que aguantarle todo? No, yo no he dicho eso, pero aquí esto es un secuestro que genera mucha sensibilidad en la gente, muy seguramente por eso lo hicieron, querían el show, en su torpeza creen que esto es una muestra de fuerza, pero pues es un secuestro. En Colombia suceden muchos, mi papá fue secuestrado, y yo creo que si fuera mi papá el secuestrado en este momento no se debía romper un proceso. Sí, ahora es cierto que esto tendrá consecuencias. No sé si sea necesariamente que en caso, que no creo que vaya a pasar, de que se rompa, volveríamos, que estamos condenados a estos intentos de diálogo y de proceso de paz perpetuos. Son las 7 de la mañana, 15 minutos.